Daniel Matamala presenta Lo que importa. En el episodio de hoy, la Tierra es plana. Políticos contra la ciencia. Hoy conversamos con Gabriel León, bioquímico y divulgador científico. Además, Macarena Peña Hilillo, doctora en comunicación. Lo que importa es presentado por Arauco, renovables para una vida mejor. En el año 1600, un hombre llamado Giordano Bruno fue quemado vivo en un acto público en Roma por orden de la Inquisición. Su delito había sido asegurar que la Tierra no era el centro del universo y que en cambio era un planeta que giraba en torno al Sol. No fue el único en meterse en graves problemas por lo mismo. Antes los libros de Copérnico fueron prohibidos por decir aquello, y después Galileo Galilei fue llevado a juicio por la Inquisición y tuvo que abjurar de la verdad para evitar correr la suerte de Bruno. Fue entonces cuando, según la leyenda, murmuró en voz baja que la Tierra, sin embargo, se mueve. Eran siglos en que hacer ciencia era peligroso. La Iglesia Católica era la dueña de la verdad y contradecirla con datos científicos para decir que la Tierra no es el centro del universo o que el universo no fue creado en una semana, como dice la Biblia, era un crimen que podía costar la vida. La ciencia era rechazada por el fanatismo religioso, una subordinación que dio origen a la época más oscura de Occidente, una edad media de retraso, pobreza e ignorancia. Cuando la ciencia comenzó a resurgir de ese periodo de oscuridad, la Iglesia Católica intentó subordinarla por medio de la Inquisición. Recién cuando los científicos pudieron trabajar sin el miedo al fanatismo, después de casos como el de Bruno y el de Galileo, pudimos avanzar hacia saber muchas verdades sobre nuestro mundo. También los avances científicos nos dieron una vida mucho mejor, con revoluciones en la medicina, la física, la química, la biología, que han formado el mundo en que vivimos hoy. Pero hoy, otra vez, tal como en 1600 con Bruno o en 1633 con Galileo, la ciencia enfrenta el ataque de una nueva inquisición de fanáticos. Esta vez no son fanáticos religiosos, sino políticos, aunque en algunos casos ambos fanatismos se mezclan. ¿Quién diría que 4 siglos después de Galileo, la generación con más acceso a la información en la historia de la humanidad sería cada vez más ignorante sobre verdades básicas? Hoy, 1 de cada 5 estadounidenses jóvenes, menores de 25 años, está convencido, o al menos tiene la sospecha, de que la Tierra es plana. Esta estulticia es propulsada por los algoritmos que nos permiten encontrar evidencia de cualquier cosa en Internet, mezclada con el viejo fanatismo religioso que sigue cuestionando la evolución o negando que hayan existido los dinosaurios. Y además, y esto es especialmente peligroso, por figuras como Trump, Bolsonaro o Milei, que han lanzado un ataque contra la ciencia, contra la academia y en general contra el saber. El primer blanco fue la investigación de la crisis climática, a la que tildan de mentira, invento socialista y wokista. Algo parecido ocurrió con la pandemia, cuando Trump dijo que no había que preocuparse porque el virus iba a desaparecer cuando llegara el verano. Luego afirmó que el COVID podía curarse con una inyección de desinfectante y con luz ultravioleta. Sí, en verdad dijo eso, una inyección de desinfectante. Tanto él como Bolsonaro promovieron la hidroxicloroquina, un remedio contra la malaria, como un supuesto antídoto mágico contra el COVID, contra la evidencia científica. Otro blanco han sido las vacunas, una de las invenciones más importantes en la historia de la humanidad. En el último medio siglo, las vacunas han salvado la vida de 154 millones de personas. Una vida salvada cada 10 segundos. Sin la vacunación, 101 millones de lactantes habrían muerto por enfermedades como la viruela, el polio o la difteria. Solo la vacuna contra el sarampión ha permitido que 94 millones de niños lleguen a ser adultos. Pero hoy, enfermedades como esa, el sarampión, están reapareciendo en los países más ricos del mundo, gracias a la infinita estupidez de políticos guiados por principios religiosos o por conveniencias ideológicas. Sus mentiras asustan a padres que deciden no vacunar a sus hijos y pueden así condenarlos a muerte. En este momento, en pleno siglo XXI, el oeste de Texas está sufriendo un grave brote de sarampión, una enfermedad que había sido erradicada gracias a las vacunas.
En los últimos años las tasas de vacunación han caído fuertemente y el resultado son más de 540 casos en esa área. 2 niños de 6 y 8 años ya han muerto de una enfermedad que, repito, la ciencia había erradicado con un simple pinchazo, y esto está ocurriendo hoy en uno de los países más ricos del mundo. Uno de los casos es estremecedor. Una niña de 6 años murió después de que sus padres, de una comunidad fundamentalista menonita, se negaran a vacunarla. Tras su muerte, sus padres dieron una entrevista a Children's Health Defense, el grupo antivacunas fundado por Robert Kennedy. En ella, los padres dicen que su hija murió por la voluntad de Dios y llaman a otros padres a no vacunar a sus hijos, y en cambio tratarlos con aceite de bacalao y esteroides inhalables. El sarampión es bueno para el cuerpo, dicen en esa entrevista los padres que debido a su fanatismo acaban de condenar a muerte a su pequeña hija. Así de peligroso es el fanatismo. Y Robert Kennedy, el fundador de ese grupo que promueve la desinformación y ha provocado la muerte de niños como esos, hoy es el ministro de Salud de los Estados Unidos. Kennedy ha dicho que la vacunación es un holocausto y que el SIDA no es causado por el virus VIH, entre otras muchas aberraciones. Sus mentiras cuestan vidas, tal como las de Trump, cuyas recomendaciones médicas causaron varias intoxicaciones y al menos una muerte entre sus fanáticos, prestos a seguir lo que les diga su amado líder, aunque vaya contra el conocimiento científico. En Chile, un candidato presidencial que aparece entre los 3 primeros en las encuestas, Johannes Kaiser, se ha sumado a esta peligrosa tendencia promocionada por políticos extremistas. Dijo falsamente que el plan de vacunación incluye 72 vacunas y puso precisamente el ejemplo de Estados Unidos, donde niños están muriendo por estos discursos irresponsables, para decir que habría que revisar el programa de inmunización. Ya antes, Kaiser había cuestionado las vacunas y el cambio climático, siguiendo el mismo libreto de Trump, de Bolsonaro y de Milei. Y todo esto en el marco de un ataque más amplio a la comunidad científica, a los intelectuales y a las universidades. En estos días, el gobierno de Trump está empeñado en un ataque a fondo para destruir la independencia académica de las grandes universidades, como Harvard o Columbia. Milei guarda algunos de sus peores insultos para la comunidad científica y el organismo público de ciencias, CONICET, el que ha intentado eliminar. Es que para estos caudillos, los científicos son un estorbo. Su estrategia es destruir cualquier fuente de información que no sean ellos mismos. Estos amados líderes quieren que sus feligreses estén en una burbuja informativa, en que lo que ellos les dicen sea la única verdad, y todo aquel que los contradiga es fake news o una conspiración mundial de los liberales, los socialistas, los woke o la casta. Esto incluye a los científicos, que dicen que inyectarse desinfectante, como propone Trump, es una mala idea, que el cambio climático es real y que las vacunas salvan vidas, aunque el amado líder diga lo contrario. Aunque Trump, Bolsonaro, Kaiser, Milei o Kennedy, ninguno de los cuales, por cierto, tiene formación científica, le pida a sus fieles que cierren los ojos a la evidencia y crean en su palabra sagrada. Hoy en Lo que importa vamos a hablar de este nuevo oscurantismo, de sus causas, de sus peligros y de cómo combatirlo. ¿Qué herramientas tiene la ciencia, el saber y el conocimiento para combatir a estos inquisidores modernos que pretenden que la fe en el líder le gane a la verdad científica? Aquí comienza un nuevo capítulo de Lo que importa. Estamos ahora con Gabriel León. Gabriel es bioquímico y doctor en biología molecular. Gabriel, gracias por acompañarnos hoy para hablar de un tema que importa. Gracias por invitarme a conversar de estos temas que yo encuentro súper interesantes. Gabriel, ¿qué tanto deberíamos preocuparnos este movimiento anticientífico en general? Vamos a hablar de las vacunas y de otros temas, pero anticiencia, para ponerlo de esa forma. Es tremendamente preocupante porque finalmente lo que hace este movimiento, que está muy bien financiado y organizado, esto no es casual, es generar una duda con respecto a los consensos científicos sin aportar evidencia científica. Hay que recordar que el escepticismo y la duda están en el corazón de la ciencia. De hecho, si tú quieres publicar tus últimos hallazgos en cualquier revista científica, lo que va a ocurrir es que tu trabajo va a terminar en manos de tu competencia directa, que va a estudiar ese trabajo y va a ver si tiene mérito o no, si tus conclusiones tienen consistencia con los resultados que tú observaste.
Y luego eso, cuando se publique también te van a tratar de atacar por todos lados, digamos. Hay un escrutinio constante. De buscar el punto débil. Absolutamente. ¿Por qué? ¿Porque somos pesados? No, porque la ciencia consiste en acercarse a la verdad. Y eso no es fácil. Y por eso la comunidad científica construye consensos a partir de observaciones que se repiten en el tiempo. No es que a un científico se le ocurrió algo y se hace. Esto se construye lentamente en base a una comunidad que permanentemente está desafiando el conocimiento anterior. Eso quiere decir que la ciencia, a diferencia de muchas otras disciplinas, se autocorrige. Si yo creía algo en un momento, porque todas las observaciones sugieren eso, si aparece un aparato nuevo que me permite tener mejores observaciones y cambia entonces el resultado, no me queda otra que decir, chuta, sí, esto ahora es así porque tenemos mejores datos, no porque a alguien se le ocurrió. Gabriel, pongamos un ejemplo, el tabaco. Sí. Durante mucho tiempo la ciencia no sabía si el tabaco realmente provocaba cáncer o provocaba los problemas de salud que ahí conocemos. La ciencia finalmente, después de mucho tiempo de recopilar información, llega a la certeza de que efectivamente eso es así. Pero hay también toda una campaña con intereses muy claros para decir, no, la verdad es que los científicos no le están diciendo la verdad a usted. Sí. De hecho, debe ser el mejor ejemplo para hablar de esto, porque está tan bien documentado además que uno puede ver cómo esa estrategia comunicacional y de relaciones públicas, y económica por cierto, se repite hoy. Cuando las tabacaleras se enfrentaron al hecho innegable de que el consumo de tabaco producía cáncer de pulmón y otros tipos de cáncer, decidieron en primer lugar actuar en conjunto. Todas las empresas se asociaron. Acá no va a haber free riders, nadie se va a arrancar con los tarros, todos vamos a actuar en conjunto porque la industria tiene que sobrevivir. O sea, hay un interés económico importante. Y lo otro que hicieron fue contratar a una empresa de relaciones públicas para que organizara la forma de comunicar y cuál iba a ser la estrategia comunicacional. Y ahí idearon un plan que es maquiavélico, pero tremendamente efectivo. La evidencia con respecto al vínculo entre el tabaco y el cáncer era tan contundente que habría sido un suicidio comunicacional intentar contrarrestarla. Es decir, tratar de probar que no era el tabaco. Y lo que decidieron hacer entonces fue sembrar la duda, usando dinero, y de hecho hay un memo recuperado de estas reuniones donde dice textual, la duda es nuestro producto. ¿Qué hicieron? Lo primero que hicieron fue combatir a la ciencia con ciencia, entre comillas, con algo que parecía científico, pero además con muchísimo dinero. Entonces, ¿qué hicieron? Financiaron investigaciones científicas que pudieran demostrar que te podía dar cáncer por otras cosas. Por ejemplo, financiaron el trabajo de Stanley Prusiner. Stanley Prusiner se ganó el Premio Nobel de Medicina. Él descubrió que hay ciertas proteínas que cambian de forma, se llaman priones esas proteínas, que cuando cambian de forma producen patologías cerebrales. El mal de las vacas locas, el Scrappy en las ovejas, el mal de Creutzfeldt-Jacobs en humanos, que es una patología cerebral. ¿Por qué financiaron ese trabajo? Porque decían, miren lo que pasa con los priones. Estos agentes patógenos nuevos causan enfermedades en humanos. ¿Cómo sabemos si no causan tal vez cáncer? Financiaron investigaciones que estaban vinculadas con el estrés y las enfermedades crónicas para poder decir, ¿cómo sabemos si a lo mejor el estrés no causa cáncer? En el fondo, sí, ok, el tabaco puede causar cáncer, pero a lo mejor es un montón de estas otras cosas que están acá. Sembrar la duda sin nunca demostrar de manera razonable que eso era así. Y de la mano con eso, contrataron a dos físicos, dos científicos, muy bien conectados con Washington, y ellos fueron los intermediarios entre todas estas investigaciones, toda la estrategia comunicacional y el mundo que toma decisiones políticas. Y finalmente comenzó una pelea en la que la evidencia del mundo científico vinculada con los riesgos del tabaco y el cáncer era contrarrestada por esta otra evidencia que no atacaba el problema, sino que te decía, no estamos seguros. ¿Con el cambio climático pasa algo parecido? Bueno, es tan parecido que los mismos físicos, exactamente las mismas dos personas que fueron contratadas por la industria tabacalera y que fueron el enlace entre la campaña comunicacional y el mundo político en Washington, exactamente esas mismas dos personas fueron contratadas por las empresas del petróleo cuando el mismo problema se les vino encima. Es decir, la evidencia científica tremendamente contundente de que la emisión de gases de efecto invernadero tenía un efecto en la atmósfera y que estaba calentando el planeta y, ojo, no solo calentándolo, cambiando los patrones climáticos, ¿ya? No solo es calentamiento global, es disrupción de los patrones climáticos. Donde llovía mucho, ya no va a llover. Donde no llovía, va a llover. Donde hacía frío, ya no va a hacer tanto frío. No es solo calor.
Y cuando se encontraron con este panorama, decidieron hacer exactamente lo mismo. ¿Cómo no sabemos que no es la actividad solar? ¿Cómo no sabemos que son A, B, C, D? En el fondo, ensuciar el debate con una suerte de duda, pero que está muy bien financiada. No es la duda que emerge de la ciencia cuando uno dice, mira, tengo estas dos observaciones, no estoy seguro cuál es. Acá tenemos un consenso científico robusto y contundente que apunta en una dirección, y en este caso, como un grupo de empresas, interés económico detrás, igual que en el caso del tabaco, como a ese grupo de empresas en particular esto no le gustó y ponía en riesgo el negocio, se montó un sistema comunicacional disfrazado de ciencia para sembrar la duda. No es necesario que ellos demuestren que no es así. Sencillamente basta con decir, no sé si puede ser esto y esto otro, y con eso ya ensucian el debate. ¿Y en qué momento, Gabriel, estos intereses económicos que uno puede rastrear muy claramente, las tabacaleras, las petroleras, es muy evidente cuál es su interés económico, ¿no? ¿En qué momento esto pasa al ámbito político? Y tú tienes a políticos, líderes muy importantes, entre ellos el presidente de Estados Unidos, ni más ni menos, repitiendo de alguna manera este tipo de discursos. Por ejemplo, que el cambio climático o no existe, o es una invención de los científicos, o no se debe a la acción humana, o lo que sea. ¿Cuándo se produce ese traspaso en el cual esto se convierte en un tema que algunos políticos, especialmente políticos extremos, con discursos muy exitosos, empiezan a tomar? Cuando la economía se mete en la cama con la política. O sea, cuando la economía secuestra a la política. Y eso es algo que está muy bien documentado. Hay un momento en que el interés económico, por salvar a las tabacaleras y por salvar a la industria del petróleo, se dan cuenta que no lo pueden hacer solo con evidencia. Necesitan tener lobistas, voces en el Congreso, ojalá en la presidencia, que estén del lado de ellos, que se sumen a su causa. Y la mejor forma de hacerlo es instalarlos en las posiciones de poder. Y por eso que cuando uno ve quiénes financian campañas políticas, en Estados Unidos en particular, y cómo es su discurso en temas como el tabaco, la vacuna o el petróleo, están alineados. En el fondo existe una búsqueda de voceros ideológicos cuyas campañas políticas están siendo financiados por aquel que tiene el interés económico de que el tabaco siga siendo un producto explotable o que el petróleo lo sigamos quemando. Y tengo la sensación de que ese vínculo que apareció entre el poder económico y la política, que aparece cada vez que hay elecciones y queda clarísimo, está generando este tipo de discursos, porque finalmente lo que hacen es comprar voces que desde el poder permiten instalar ciertos discursos que van en contra del consenso científico, porque ese discurso científico atenta contra un muy buen negocio. ¿Qué pasa con el tema de las vacunas, que se han convertido de alguna manera en el centro de esta especie de batalla entre la ciencia y grupos negacionistas, con consecuencia además que ya estamos empezando a vivir enfermedades que estaban totalmente erradicadas, están volviendo en algunos de los países más desarrollados y más ricos del mundo? Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que hoy día en Estados Unidos estén muriendo niños de sarampión? Algo que es una muerte causada por estos movimientos antivacunas. ¿Cómo ocurre eso? ¿Y por qué las vacunas se convierten en el centro de este debate? Yo creo que desde el punto de vista histórico es un ejemplo muy bonito acerca de cómo las cosas que uno cree que son malas hoy, que ocurrieron hoy, como los movimientos antivacunas, en realidad son tremendamente antiguas. Las vacunas nacen oficialmente en 1796 de la mano de un médico inglés brillante, que se dio cuenta de una observación del saber popular. Por aquella época, a fines del siglo XVIII, en Europa del Norte, la gente sabía que las mujeres que ordeñaban vacas no se contagiaban de viruela. ¿Ya? Si no saben lo que es la viruela, pongan pausa y vayan a Google a buscar. Hay dos cosas muy importantes acá. La primera es la definición de Wikipedia de viruela. Dice, la viruela fue una enfermedad. No hay ni una otra enfermedad a la que nos podamos referir en tiempo pasado, porque la viruela ya no existe en la naturaleza, fue erradicada. ¿Cómo? A punta de vacuna. Y lo segundo, vean imágenes de archivo de personas enfermas de viruela. Es una cosa espantosa. Los casos más graves mataba a 1 de cada 3 infectados y los que sobrevivían quedaban desfigurados. El cuerpo se llenaba de pústulas, es una cosa impresionante. Y por aquella época, a fines del siglo XVIII, estaba claro que por alguna razón las mujeres que ordeñaban vacas no se contagiaban de viruela, lo que era muy extraño. Y se sabía que en las vacas había una enfermedad que se presentaba de manera similar a la viruela humana. Se llamaba, de hecho, variola vaccinae, la viruela de las vacas. Y lo que los científicos de aquella época, los médicos de aquella época razonaron es que, de alguna manera,
Esto antes de que se supiera qué diablo era una bacteria o un virus. De alguna manera, la viruela de las vacas protegía a los seres humanos de la viruela. Entonces era mejor contagiarse de viruela de las vacas que de viruela humana. Y eso estaba como en el aire. Pero faltaba hacer el experimento. Alguien tenía que infectar deliberadamente a un ser humano con viruela de las vacas y luego desafiarlo con viruela humana. Y ese experimento se hizo, y lo hizo Edward Jenner. En una época donde no había comités de ética y nadie vigilaba la actividad de los científicos, Edward Jenner tomó al hijo del jardinero y lo inoculó con viruela de las vacas. Había una sirvienta que ordeñaba vacas, y se había contagiado la enfermedad de las vacas, que no mata a nadie, ni a las vacas ni a los humanos. Se parece un poco a la viruela, y de ahí tomó un poco de líquido, y ese líquido, con un bisturí, se lo puso en el cuerpo de este niño. El niño se enfermó, le salieron pústulas, tuvo un poco de fiebre, se sintió mal, y al cabo de algunos días se recuperó. Y cuando eso ocurrió, Edward Jenner infectó a este niño con viruela varias veces, y el niño nunca se enfermó. Edward Jenner demuestra de manera formal que la enfermedad de las vacas protege contra la variante humana, y él mismo y su familia son vacunados en el acto por él. Y como venía de la variola vaccinae, las vacunas se llaman así porque vienen de las vacas. Y cuando Jenner presenta este hallazgo, notable porque implica derrotar una enfermedad terrible, es recibido con resistencia. Entre otras cosas porque la gente estaba convencida que si tú te ponías algo de vaca en el cuerpo, te ibas a convertir en vaca. Miedo irracional, primer elemento. Segundo elemento, en los púlpitos, los curas decían que si Dios te mandaba una peste, te la tenías que bancar. Y por lo tanto la vacuna tentaba contra las intenciones divinas. O sea, nosotros no somos quien para negarle a Dios. Se interponía en el plan divino. Por totalmente. Y el tercer elemento es la libertad individual. Porque los estados rápidamente, cuando se dan cuenta de lo maravilloso que es esto, la gente ya no se muere de esta enfermedad terrible, decide instalar los primeros programas de vacunación obligatoria contra la viruela en recién nacidos. Y hubo mucha gente a la que eso no le gustó. Porque el Estado no te puede decir a ti qué tienes que hacer. Y es ese elemento en particular el que hoy encuentra mucho eco en movimientos como la extrema derecha o los libertarios, donde el Estado no te puede decir a ti qué hacer. Pero ojo, porque el miedo tampoco ha desaparecido. Ya no son vacas que salen del cuerpo, es autismo. O es otras cosas malas asociadas con la vacuna. Vamos a hablar al tiro del autismo. Primero, ¿qué le respondes tú a una persona que te dice: yo soy el padre de este niño y por lo tanto yo tomo la decisión y mi decisión es que no lo voy a vacunar? ¿Por qué me van a obligar? ¿Por qué el Estado me va a obligar a hacerlo? Me pasó, de hecho, eso. Hace algunos años en Antofagasta, luego de dar una charla en el Puerto de Ideas, yo había publicado hace poco un libro, se organizó una firma, había una fila de personas y a mi lado había una mujer con una guagua en brazos y un montón de papeles. Y para que no esperara con su hijo ahí en la intemperie, era de noche, le dije que pasara primero. Y ella me rompió el corazón porque me dijo que no tenía mi libro, que no quería mi firma, que me quería contar por qué no iba a vacunar a su hijo. Yo había dado una charla recién sobre la historia de las vacunas. Y yo me quedé helado y no dejé de pensar en esto mientras firmaba el libro. Y finalmente ella se sienta conmigo y me traía un montón de evidencia, que eran los papeles que ella tenía en su mano, que eran páginas impresas de varios blogs del tipo lasvacunasmatan.org. Ese es el tipo de fuentes que ella tenía. Y en ese escenario tú te encuentras en una posición en la que la guerra de evidencia es lo peor que puedes hacer. O sea, yo no le puedo decir, mira, acá tiene un estudio publicado en el New England Journal of Medicine que muestra que las vacunas son seguras. Eso es lo peor que puedes hacer. Lo que hay que entender es la emoción detrás de la decisión. En el fondo, ¿por qué ella no quería vacunar a su hijo? ¿Y por qué, por lo tanto, prefiere creerle a el blog de Juanito Pérez y no a la evidencia científica? Absolutamente. Y la razón de ella era miedo. Ella no quería hacer nada que pudiera dañar a su hijo, porque había leído todos estos daños, por supuesto. Y cuando tú lo piensas, es súper razonable. De hecho, mi hija está vacunada con todas las vacunas que existen. Es un anticuerpo con patas, básicamente, justamente por lo mismo. Porque sus papás tienen miedo de que le dé sarampión, que le dé tuberculosis, que le dé hepatitis B, que le dé difteria. Yo le tengo miedo a las enfermedades que las vacunas Gabriel, previenen. Es que hay un punto súper importante, porque nosotros probablemente no conocemos a nadie, no conocemos a un niño que se murió de viruela, no conocemos a un niño que quedó con problemas de movilidad y en una silla de ruedas por la polio, no conocemos a un niño que se murió de sarampión, no tenemos ya esa realidad, precisamente porque la ciencia ha sido tan exitosa. Entonces ese miedo lo podemos tener teóricamente, no podemos ver videos y qué sé yo, pero no es un miedo que esté en nuestra cabeza. Hace
10 años atrás, en Barcelona, murió un niño de difteria. Los papás no lo habían vacunado porque habían leído que las vacunas eran peligrosas. Lo que nunca habían leído era qué diablos era la difteria. A la difteria le decían el garrotillo, en honor entre comillas, a un método de ejecución que tenían los españoles en la antigüedad, que era el garrote. Te ponían una cuerda en el cuello, atrás un palo, y lo empezaban a girar hasta ahorcarte, lentamente. De hecho, se usó en los 70, en una sentencia de muerte en contra de una persona que fue acusada de actos terroristas. Y le decían el garrotillo porque esta enfermedad produce el cierre lento y progresivo de las vías respiratorias con una bacteria que genera una película como un cuero en la garganta, hasta finalmente matar a los niños en presencia de sus padres. De hecho, le decían el ángel ahogador de los niños. Y un niño se murió, así de eso, así. En Europa ahora. En Barcelona, el año 2015. Los papás habían leído un montón de información sobre los peligros de la vacuna, jamás habían leído sobre la difteria, no tenían idea que existía esta enfermedad. Entonces, cuando yo quiero promover el uso de las vacunas, no puedo separarlas del para qué. Porque yo no quiero que la gente se vacune porque sí. Quiero que se vacunen ¿para qué? No les dé influenza, no les dé tuberculosis, no les dé hepatitis B y no les dé difteria. Porque la gente se muere de eso. El problema es que el para qué ya no lo vemos. Porque como tú decías, las vacunas han sido tan exitosas, como dicen por ahí, víctimas de su propio éxito, que todo el para qué ya no lo vemos. Porque ya, pues si nadie tiene difteria, pero si ya nadie tiene polio. Chile fue el tercer país del mundo en erradicar la polio. Todos los que nacimos a partir de 1975 nacimos en un país libre de polio. Gracias a que hubo una campaña a nivel nacional. Alguna vez hablé con un médico infectólogo, me dijo, incluso confiscamos camiones de helados para poder transportar la vacuna en Chile. Y con esa campaña, Chile se convirtió en el tercer país del mundo que erradicó la polio. Para todos los que nacieron después de 75, la polio no existe en Chile. Y por lo tanto no tienen idea de lo que es un pulmón de acero o las dificultades para moverse que puede dejar la polio o morirse de polio. No es una realidad. Y por lo tanto, no podemos dejar de hablar del para qué, lo que necesariamente implica saber que existe el sarampión, la difteria, la polio, la hepatitis B. En el fondo, hablar de las enfermedades. Y enfermedades que sí tenemos todavía presentes, como la influenza, por ejemplo. Estamos en campaña de vacunación, por favor. Vacúnese a sus niños si no lo ha hecho todavía. O el virus sincicial, donde tenemos también una campaña de inmunización nueva que ha sido un éxito gigantesco. El año pasado, no murió ni un niño por virus respiratorio sincicial, gracias a un anticuerpo que se está utilizando, pero ya hay ensayos para una vacuna. Este año se estima que la temporada de influenza va a ser tremenda. Y por lo tanto, el llamado es evidentemente a que se vacunen. Y ahí es donde uno llega al segundo como problema de las vacunas, que tiene que ver con este abordaje biomédico, porque las vacunas, sabemos, sirven para que el sistema inmune se prepare, ¿cierto? Y te proteja de una futura infección. Y tratamos de abordar esta problemática de la antivacunación como si fuera un problema biomédico, que lo es, ¿cierto? Porque la gente que no está vacunada genera problemas de circulación de virus en sus comunidades. Pero ojo, no hay que olvidar que la antivacunación también tiene elementos sociológicos, psicológicos y de la antropología de las intervenciones médicas, porque uno se va a vacunar. O sea, es un acto en el que uno pierde la autonomía. Uno no se vacuna solo. Uno va a un lugar cada vez más fácil llegar, pero uno va y alguien te tiene que limpiar acá y te pinchan. Y eso a nadie le gusta, esto de la pérdida de autonomía. Y además la vacuna no es para ti de ahora, es para ti del futuro, que va a ir a un cumpleaños infantil y se va a encontrar con el virus. Y además duele. Entonces, hacerme algo doloroso por si acaso me enfermo y sin autonomía no es bueno. Y la peor parte es que tú nunca sabes cuándo la vacuna te protegió. Claro. Pero tú puedes decir, oye, este año no me enfermé. ¿Fue la vacuna o no? No tengo idea, sabe, porque claro. no me enfermé. Si te enfermas, te das cuenta. Si no te enfermas, no te das cuenta. Gabriel, también hay, porque puede haber mucha gente que no sea propiamente antivacunas y que sí, claro, en general pone todas sus vacunas, pero dice, por ejemplo, la vacuna del COVID no me da confianza porque es nueva, es experimental. O esto es tratamiento nuevo para el virus sincicial, también es nuevo, mejor espero un par de años, mejor no, porque todavía no me da tanta certeza. Sí. ¿Qué dices tú ante ese discurso? Es súper interesante. Las investigaciones que hay con respecto a este tema separan al público en tres, básicamente. Aquellos que se vacunan de todo lo que salga,
yo estoy ahí, me vacuné recién en la Feria Libre de Pichilemu contra el COVID. O sea, había un puesto, estábamos comprando tomate y de repente estaban vacunando y fuimos a vacunarnos. Contra la influenza me vacuné a principios de marzo, ¿ya? Y yo no soy público objetivo porque yo lo sé y voy a ir ahí. De los otros hay dos públicos distintos. Los reticentes, que muestran como cierta sospecha, se han puesto algunas vacunas, tal vez no todas, pero miran a esta suerte de debate. Y luego, aquellos que se autodefinen como antivacunas. La evidencia muestra que este último grupo es extremadamente refractario a cualquier cosa. A la evidencia, a las campañas comunicacionales, a la emocionalidad, lo que sea. Es muy difícil y por lo tanto cada dólar invertido ahí genera un retorno que es mucho más bajo en términos de campañas de comunicación. Y donde vale la pena poner el tiempo, el esfuerzo y los recursos, porque rinde mucho más, es en este grupo como reticente. Y de hecho me pasó hace poco, alguien por Instagram, yo mostré mi historia vacunándome contra el COVID, y alguien en Instagram me comenta, me dice, pucha, a mí la vacuna no me da mucha confianza. Y mi respuesta fue, a mí lo que no me da mucha confianza es el virus del COVID. Ahí tenemos que tener el miedo. Se trata de un virus nuevo que pasó de murciélago a un animal intermediario y luego a los seres humanos y que produce una enfermedad cuyas consecuencias de largo plazo no tenemos idea cuáles son. Entonces, hay personas que están muy preocupadas por los posibles efectos adversos de las vacunas y esas mismas personas no les preocupan los efectos adversos de largo plazo de la enfermedad. Y es ahí donde deberíamos tener la preocupación. Tengo la sensación, de nuevo, como uno va y se vacuna, esto es algo que estás haciendo tú. Y tengo la sensación de que hay un juego súper interesante porque al final lo que quiero hacer es no equivocarme. Y no yo aplicarme algo que eventualmente me pueda hacer mal versus el otro escenario. Contagiarme de un virus que me puede matar o que en el peor de los casos, y que en el segundo mejor caso, puede generar consecuencias de largo plazo, desde problemas neurológicos a problemas circulatorios, problemas cardiovasculares y un montón de otras cosas que todavía no hemos entendido porque es un virus nuevo que apareció en el planeta en el 2019. Gabriel, ¿por qué se produce esta relación tan estrecha entre las vacunas y esta tesis científicamente desacreditada, pero que sigue dando vuelta y generando consecuencias del autismo? Básicamente porque la cantidad de energía necesaria para refutar una estupidez es 10 veces más grande que la cantidad de energía necesaria para generar esa estupidez en primer lugar. Esto viene de la ambición económica. Cuando uno mira la historia de esta trama, es por plata, ¿ya? Hay un médico en Inglaterra que quería patentar una vacuna nueva contra el sarampión. El problema es que para introducir un producto biomédico nuevo, tú tienes que demostrar que lo que existe no es tan bueno. O sea, si no hay algo beneficioso, nadie va a meter un producto biológico nuevo. Y lo que hizo este señor, Andrew Wakefield, fue inventar un estudio en el que él analiza supuestamente a 12 niños y descubre un patrón temporal muy claro entre la aplicación de la vacuna 3 vírica, que protege contra sarampión, papera y rubiola, y la aparición de síntomas que están vinculados con el autismo, además de síntomas gastrointestinales. De hecho, él inventó una enfermedad nueva que se llama enterocolitis autística. Él presenta este estudio con una conferencia de prensa en un hospital de Londres, lo que ya es inusual. Habitualmente los estudios se presentan solos, uno los publica, la comunidad los lee y los discute. Acá fue con una conferencia de prensa que se televisó a todo el país. O sea, él quería crear un escándalo público. Y lo hizo. Uh-huh. Las tasas de vacunación cayeron de un día para otro en el Reino Unido, porque la gente tenía miedo de causarle, no intencionalmente, pero de causarle ellos autismo a sus hijos. Porque un científico lo estaba diciendo. Absolutamente. Además de un hospital de prestigio. Uh-huh. Y fue ahí donde el periodismo investigativo tuvo un rol fundamental. Porque un periodista sintió suspicacia por este hallazgo y empezó a escarbar. Y entre otras cosas descubrió que este señor inventó las fechas. Logró encontrar a cada uno de los 12 niños y descubrió que uno de esos niños, uno en particular, había sido diagnosticado con autismo antes de vacunarse. Entonces la vacuna es imposible que haya causado el autismo. Y descubrió irregularidades similares en todos los otros casos. Biopsias inventadas, muestras de sangre compradas en el cumpleaños de su hijo, del médico. A los niños que estaban ahí les compró sangre. Y finalmente arma un estudio cuya conclusión él ya sabía cuál iba a ser. Esta vacuna es peligrosa y por lo tanto hay que buscar una alternativa para poder patentar esta vacuna nueva. Y este periodista, ojo que lo descubrió un periodista,
descubre y lo publica en una serie de artículos en el Sundance Times y finalmente cae. Recién ahí lo toma una comisión investigadora del Reino Unido, le quitan la licencia de médico y este señor huye a Estados Unidos, donde es recibido por los grupos antivacunas que ya había en Estados Unidos y finalmente ahí se levanta esta idea, ¿cierto?, de que la vacuna produce autismo. Lo más dramático es que meses después de publicado ese estudio, apareció un estudio del gobierno danés, no con 12 niños, con millones de niños. Es un estudio retrospectivo donde se ve incidencia de diagnóstico de autismo en niños vacunados con la vacuna transvírica y no encuentran absolutamente nada. Gabriel, ¿y si esto fue desacreditado tan rápidamente, por qué, sin embargo, sigue siendo tan prevalente en el debate y sigue habiendo tanta gente que lo cree? ¿Por qué sirve? Porque sirve para instalar la idea de que las vacunas son peligrosas. Lo que, de nuevo, se puede usar políticamente para alinearse con personas que piensan de cierta manera. Por ejemplo, que el Estado no me puede a mí decir qué cosas hacer con mis hijos o porque sencillamente tengo miedo. Y es un miedo que, de nuevo, se puede utilizar. Por eso que este vínculo, cada cierto tiempo, vuelve a renacer. Y por eso que hacer este tipo de declaraciones en público sale casi gratis. Pero eventualmente puede tener muchos réditos políticos porque tú te alineas con un líder que piensa parecido a ti. Por eso que cuando alguien se presenta con datos y una retórica en particular con respecto a las vacunas, tratar de desacreditarlo después es súper difícil, porque ya se generó el ruido y por lo tanto el discurso ya quedó instalado. Ahora, Gabriel, me da la impresión de que esto además pega en un punto especialmente sensible porque evidentemente para un padre tener un niño al que se le diagnostica autismo es una cosa muy, muy, muy compleja, sobre todo cuando no hay una explicación clara. Sí, claro. No, la ciencia no te dice, mira, pasó esto. En cambio, esto sí te dice, mira, Sí, pasó esto, tal hay cual. un culpable, hay un responsable, hay alguien a quien responsabilizar de lo que ocurrió, hay algo que tú puedes hacer también, empezar a hacer campaña que te va a hacer sentir mejor en torno a eso. O sea, en este caso, la mentira te da una serie de herramientas psicológicas que funcionan frente a una ciencia que no te dice mucho, que te dice, bueno, la verdad es que no sabemos muy bien qué es lo que pasó. De hecho, la ciencia tiene barras de error. Dice, mira, esto va de aquí a acá, este es el promedio, pero puede ser también por acá. Eso es la ciencia. Nunca te van a decir, esto es 100% así, esto nunca es así, porque tiene que ver con la incertidumbre. Estamos tratando de acercarnos a la verdad. Y creo que das en el clavo en ese punto. No sabemos todavía por qué ocurre el autismo. Es tremendamente complejo. Sabemos que tiene un componente genético gigantesco. Cuando se mira la tasa de heredabilidad del autismo es gigantesca y por lo tanto claramente los genes tienen un rol fundamental. El ambiente ciertamente también juega, pero si tú le preguntas a alguien por qué ocurre, cuál es el mecanismo celular y molecular que termina generando esta condición que es extremadamente compleja y que además se presenta como un abanico de síntomas porque no todos los casos son iguales, la única respuesta razonable desde la ciencia es decir, no lo tenemos claro. Y esa no es una respuesta satisfactoria para un padre. Porque a nosotros nos gustan las certezas. Nosotros no queremos que nos digan más o menos, queremos que nos digan esto. Y además, un problema interesante, cuando el autismo se incorpora finalmente en el DSM, el Manual de Enfermedades Psiquiátricas y Condiciones Psiquiátricas, se genera un consenso con respecto a la forma de diagnóstico. O sea, de diagnósticos que estaban como esparcidos por distintas partes, aparece, mire, si aparece esto y esto, tenemos este diagnóstico. Cuando eso ocurre, aumentan los casos. Claro, y uno dice, es que aumentó la cantidad de personas. Aumentó el diagnóstico. Claro. Y es porque ahora el diagnóstico está más claro. Pero de la mano con eso aumenta también la necesidad de especialistas, que no habían en Estados Unidos en aquella época. Y de la mano con eso, si tú tienes un hijo o una hija al que le pasa algo así, tú quieres un culpable. Tú quieres decir, bueno, ¿quién me hizo esto a mí? Y la ciencia lo único que te puede decir es, no lo tenemos claro, sabemos que los genes contribuyen, el ambiente también, sabemos que ocurre más o menos en esta época, sabemos que tiene que ver con la integración de ciertos sistemas neuronales, pero no sabemos nada más. Es mucho más fácil decirte, mira, toma, esta vacuna le hizo a tu hijo eso. Y eso es muchísimo más fácil porque es una certeza inventada que te permite generar una acción. Tener un montón de gente que está dispuesto a salir a gritar en contra de las vacunas. Gabriel, tú contabas esta historia, decías que Wakefield finalmente va a Estados Unidos, donde ya hay un grupo antivacunas poderoso, líder fundamental de ese grupo, Robert Kennedy, ¿no? Un abogado dedicado a temas ambientales en principio, que luego se convierte en un líder muy importante, con el peso de su apellido, además, en fin, del movimiento antivacunas. Hoy Robert Kennedy es el ministro de Salud de los Estados Unidos. ¿Qué consecuencias tiene eso para la ciencia en general, pero partiendo por hablar de este tema, digamos, para las campañas de antivacunación? Bueno, está claro que
las habilidades técnicas en el gobierno de Donald Trump importan poco o nada. Está claro que tener un líder que se alinee con cierto pensamiento político es mucho más relevante. Donald Trump, de hecho, lo dijo. Yo quiero gente leal a mí. A mí no me interesan los técnicos, por eso está desmantelando el gobierno también. Yo quiero gente, puros yes men, gente que me encuentre la razón. Y se buscó acá un líder que es carismático, que aparentemente defiende algo que cualquier persona defendería, que es vivir en un planeta más limpio, tener acceso a buena comida, pero un discurso que se empieza a desmoronar de a poco, y se desmorona completamente cuando llegamos al tema de las vacunas. Porque si uno analiza desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista del beneficio económico que generan las vacunas, cuánto cuesta una vacuna versus cuánto cuesta tratar una enfermedad, no hay duda. O sea, las vacunas han sido un instrumento de salud pública, pero de los más importantes, yo diría que en segundo lugar, después de lavarse las manos. Por ahí anda más o menos, y el uso de antibióticos. Entonces, poner a esta persona que no tiene ni un conocimiento científico en química, en biología, en bioquímica, en inmunología, a cargo de este ministerio tan relevante, implica que han puesto el futuro de la salud de los estadounidenses en las manos de un señor que cree un montón de cosas. ¿Qué consecuencias puede tener esa? Voy a mencionar una, que ya me parece suficientemente trágica, y es que el 25 de marzo, Kennedy puso en el Centers for Disease Control and Prevention, el famoso CDC, puso a cargo de un comité que va a analizar datos para determinar si las vacunas causan o no autismo, algo que ya está muy bien demostrado que no es así. Puso a cargo de ese comité a un señor que se llama David Geyer. ¿Quién es David Geyer? Es un señor que no tiene formación médica ni científica, que es hijo de Mark Geyer, que fue un médico que perdió su licencia en todos los estados de Estados Unidos por haber diseñado terapias para, según él, sanar a niños autistas. Lo único que hacía era darles quelantes de metales, porque según él el autismo era intoxicación por mercurio, y generó todo un negocio alrededor de esto. Uno de los jueces que le quitó licencia en uno de los estados dijo textual que este señor estaba lucrando con el dolor de las familias de niños afectados por autismo. Tenían un laboratorio alfombrado en el sótano de su casa, lo que es una ridiculez, como tener una cocina alfombrada, pero en el fondo era una pantalla para presentarse al mundo como un científico serio, y no era otra cosa que alguien que estaba lucrando con una enfermedad cuya causa no se conoce del todo bien y para la que no hay un tratamiento, como una pastilla. Él tenía una pastilla y la vendía. Este señor murió, su hijo le sobrevivió, heredó todo este discurso, y ese personaje está a cargo del análisis de los datos que va a salir desde el CDC, o sea, con ese prestigio detrás, y que le va a decir a los estadounidenses si las vacunas producen o no autismo. Gabriel, esto es totalmente distópico, porque se está usando la institucionalidad científica que un Estado crea precisamente para hacer ciencia, con el objetivo evidente de torturar los datos hasta que digan algo que les sirva, ¿no? Absolutamente. Da un poco de miedo pensar lo que está ocurriendo hoy en Estados Unidos, el desprecio al conocimiento científico y la poca valoración de la vida de los propios estadounidenses. La consecuencia más lógica de todo esto, cuando uno mira los datos, por ejemplo, en el Reino Unido, es que las tasas de vacunación se van a ir al suelo. El sarampión en particular, ahora hay un brote de sarampión en varios estados de Estados Unidos, hay 2 muertos y ni un llamado de la autoridad a que la gente se vacune. El sarampión es la enfermedad más contagiosa que conocemos. Más contagiosa, lejos. El virus se mantiene en el aire una cantidad de tiempo impresionante y puede contagiar a un montón de gente. El porcentaje de la población que debe estar vacunada para mantener el sarampión bajo control anda alrededor del 95% de la población objetivo. Si cae por debajo de eso, van a tener brotes en todo el país. Y lo que eso va a ocurrir es que va a causar la muerte de niños, que son probablemente los principales afectados. Entonces, van a pagar con la vida de sus propios ciudadanos esta necesidad por generar un discurso que se alinee con ciertas creencias. O sea, hay un desprecio a la vida humana gigantesco con tal de mantener esta postura contraria a la ciencia, que no es casual, que es intencional, que está bien financiada y que además tiene a figuras tremendamente dañinas en cargos que tienen una relevancia gigantesca. La consecuencia es matar niños, así de simple.
Veamos un poquito, Gabriel, la situación en Chile, porque en Chile no tenemos todavía en el mainstream político, digamos, este tipo de circunstancias, pero sí hay ciertas señales. Pasó alguna vez, el senador Navarro, por ejemplo, en su momento hablaba del tema del supuesto autismo provocado por las vacunas. Hoy tenemos un candidato presidencial que está muy bien aspectado, que tiene bastante apoyo, Johannes Kaiser, que entrega información falsa sobre la cantidad de vacunas que se entregan al plan de vacunación. Dicen que esto hay que repensarlo, que hay una acumulación de metales pesados en el cuerpo. ¿Qué contestas tú a ese tipo de discurso? Creo que es súper interesante la cuña de de Kaiser. Es súper interesante. Por varias razones. Primero es cómo lo dice. Está sentado y habla de cierta manera, así como quiere hablar del desayuno. ¿Ya? Esto me lo sé súper bien. En su declaración hay 3 elementos. La atención pública se fue al primero, que es la cantidad de vacunas. ¿Ya? Pero hay 2 argumentos más que son extremadamente peligrosos, pero que, ojo, además contradicen lo que él dice. Porque él dice que él no está en contra de las vacunas. Y yo digo que sí. Y eso tiene que ver con lo último que dijo, se metió en una trampa. Él le pregunta a su entrevistador si él sabe cuántas vacunas se le ponen a los niños en Chile al nacer. Establece un tiempo, al nacer. Y luego saca un dato, 72. Él después dice que era en Estados Unidos, que se equivocó, sale jugando de alguna manera. Quiero ser claro, en Chile al nacer se ponen 2 vacunas, BCG y hepatitis B. 2. Y hasta los 5 años, 14 o 15, entre 3 y 15, dependiendo del tipo de vacunas que se usen. O sea, no está ni de cerca el número. Pero él sale jugando y dice que se refiere a Estados Unidos y al final es como un error de cuenta. No, es 15, 18, bueno, da lo mismo. Lo grave viene después. Yo creo que la discusión se centró mucho en el número. Oye, que 72, no, pero yo dije Estados Unidos, no, que eran... Es irrelevante casi. Es grave, pero es irrelevante. ¿Por qué? Porque luego dice que en base a ese número sería bueno que los expertos revisaran el Plan Nacional de Inmunización. Lo que entonces quiere decir que nuestro plan actual no lo hicieron expertos, porque está diciendo que los expertos deberían revisarlo. Entonces la pregunta es, ¿quién cree él que diseñó nuestro plan actual de inmunizaciones? ¿Le preguntamos a un cardumen de jureles? ¿Lo miramos en el fondo de una taza de té? Obviamente lo hizo un comité de expertos. En el CABEI es un comité técnico que asesora al Ministerio de Salud en el tema de vacunas. Hay gente que ha dedicado su vida al estudio de la pediatría, la infectología, la salud pública. O sea, ya existe eso. Pero dice, oye, como que acá está el lote. Eso es lo primero, gravísimo. Pero lo tercero es lo que realmente lo desnuda. Porque él dice, yo no soy antivacuna, pero ojo, las vacunas funcionan con metales pesados para que se fijen en el cuerpo. Y ahí metió las patas. Porque esa declaración no es un error en el número, no es que miró mal, no es que recordó mal. O alguien se lo dijo o lo leyó. Y lo leyó en un sitio antivacuna o el que se lo dijo antivacuna. Porque es una burrada. Las vacunas no funcionan con metales pesados y las vacunas no se fijan en el cuerpo. Esa frase tiene una intención. Porque si yo le hablo a alguien que no tiene idea de ciencia y le digo, ¿te gustaría nadar en una piscina de metales pesados? No. No, por ningún motivo. Lo sabemos. ¿Y te gustaría hacerte algo que se fije en tu cuerpo como una vacuna? Menos con metales pesados. Entonces, dice, yo no soy antivacuna, ojo, me puse mis vacunas, me puse mis 2 vacunas, pero ojo, las vacunas funcionan con metales pesados para que se fijen en el cuerpo. ¿De qué estamos hablando? Esa declaración es gravísima. Y de hecho, cuando uno lee las declaraciones de Paula Daza, Claudia Cortés, ministro París, el exministro, está claro que lo entendieron. Porque, y volvemos al negacionismo científico, de manera gratuita, enturbia el ambiente con una declaración que está basada en 3 mentiras. El número de vacunas, la ausencia de expertos y el modo en que funcionan. Y eso se alinea con cómo el Estado me va a obligar a mí a inyectarme metales pesados para que esto se me fije en el cuerpo. ¿Cuál crees que es la intención de un discurso como ese? Yo tengo la sensación de que se alinea mucho con el perfil ideológico de Kaiser. O sea, en el mundo libertario, que el Estado te diga qué hacer, no, o sea, no nos gusta. Entonces la justificación es, el Estado me quiere obligar a hacerme algo que es tóxico. Me quiere intoxicar con metales pesados. Entonces te estoy dando un argumento para que tú, desde la libertad individual, puedas negarte diciendo, ojo, las vacunas funcionan así. Con metales pesados para que se fijen en el cuerpo, lo que es una brutalidad. Entonces, si alguien de manera seria
pretende convertirse en presidente de este país, lo mínimo que le podemos exigir es que se rodee de gente bien formada que lo aconseje de manera adecuada con respecto a este tipo de temas, porque con la salud pública no se juega. Este tipo de discursos es tremendamente peligroso y es algo que no debemos dejar pasar. Y la frase final de la cuña de Kaiser es terrible, porque habla de una ignorancia gigantesca con respecto a cómo se hacen las vacunas y cómo funcionan, pero además tiene la estructura del discurso antivacuna, porque apela al miedo, a la falta de control y a lo peligroso que son las vacunas. Cuando te hablan o se habla mucho del mercurio, por ejemplo, como un agente peligroso en las vacunas, o el timerosal, ¿cuál es la respuesta científica? Hay varias cosas porque efectivamente es un tema complejo, pero los temas complejos hay que conversarlos. Primero, el timerosal existe y es un preservante que en su estructura atómica contiene mercurio. Eso no quiere decir que sea mercurio. El agua contiene oxígeno, ¿cierto? H2O. ¿Puedes respirar agua? No, no puedo respirar agua porque el que una molécula tenga oxígeno no la convierte en oxígeno. La glucosa también tiene oxígeno. No puedo respirar glucosa, ¿cierto? Bueno, el timerosal contiene mercurio, pero eso no quiere decir que se comporte como el mercurio, ¿ya? ¿Por qué empezamos a usar timerosal? Porque hay algunas vacunas que no vienen en dosis individuales. Hay muchas vacunas que vienen en la jeringa con la dosis y uno se pincha y eso se bota. Hay muchas vacunas que vienen en un frasco grande y uno lo pincha, saca una dosis, pincha a una persona. Lo vuelve a pinchar, y así. Ocurrió a principios del siglo pasado, 1920 y algo, en Australia. Una enfermera estaba vacunando a varios niños, no se cambiaba la jeringa en aquella época, y con una jeringa levantó bacterias de la piel de un niño y las incorporó dentro de la vacuna. Y la bacteria creció dentro de la vacuna. Las bacterias pueden crecer en casi cualquier parte. La consecuencia de eso fue que después, cuando inocularon a los niños, le inocularon una bacteria. Y eso causó una infección en la sangre y los niños se murieron. Murieron 12 niños. Y para evitar que eso ocurriera de nuevo, se buscó una molécula que actuara como preservante de las vacunas, es decir, que impidiera el crecimiento bacteriano. Y en ese momento, la mejor opción fue el timerosal. ¿Hay vacunas que contienen timerosal? Sí. ¿Cuáles? Las que son multidosis. Las vacunas que son monodosis no contienen timerosal. Eso quiere decir que no está presente en todas las vacunas. ¿Y es nocivo? No, si ese es el punto. Porque ¿de dónde salió la idea de que era nocivo? Había un momento en que esta molécula, el timerosal, etilmercurio, no tenía datos de seguridad. Los únicos datos que habían eran los niños que se habían vacunado. Ninguno con problemas, por cierto. Y lo que en Estados Unidos ocurrió es que se empezó a presionar para investigar todos los productos que contenían mercurio, desde el atún enlatado hasta las vacunas. Y fue ahí donde se metió un representante del Congreso republicano que tenía una nieta diagnosticada con autismo, que había leído el estudio de Inglaterra, y se empezó a levantar la hipótesis de que el autismo en realidad era una condición causada por intoxicación con mercurio. La intoxicación con mercurio no tiene nada que ver con autismo. Probablemente el caso histórico más claro es el de los sombrereros ingleses que usaban sales de mercurio para tratar el cuero, y de ahí viene el sombrerero loco. O sea, los síntomas de la intoxicación con mercurio son terribles, los conocemos muy bien y no tienen nada que ver con el autismo. Pero se instaló de alguna manera la idea de que el autismo era intoxicación con mercurio derivado del etilmercurio. Y ahí se pidió una revisión exhaustiva del etilmercurio en las vacunas. El problema es que se encontraron que no había datos de etilmercurio y dosis máxima permitida. Y lo que la autoridad sugirió fue usar los datos del metilmercurio, que es otra molécula completamente distinta, que también tiene mercurio, pero que es tóxica, que de hecho causó 2 eventos de intoxicación, uno en Irak, con trigo contaminado, y otro en Japón, con peces contaminados. Y esos datos se usaron para determinar los valores máximos, en ausencia de un dato para el etilmercurio. Y de ahí viene la idea de que el timerosal es tóxico, porque se tomaron los datos de otra molécula para la que sí había datos, y eso permitió establecer un máximo. Pero incluso considerando los máximos, estamos muy lejos de eso, a pesar de que, insisto, es una molécula distinta, pero es la tormenta perfecta. Las vacunas, el autismo, el mercurio, y todo esto cuando alguien descubre que se usa este preservante que contiene mercurio. Pero quiero insistir, en algunas vacunas, aquellas que son multidosis, se utiliza esta molécula que es inocua para la salud para evitar que la gente se infecte cuando un frasco
Se usa para sacar varias dosis y administrársela a varias personas distintas. Hola, Gabriel. Estamos en un momento bien complejo porque, como tú dices, hay intereses económicos, políticos, ideológicos metidos en seguir incentivando estos discursos. Sí. Y lo que cuentas sobre Robert Kennedy y lo que está pasando en Estados Unidos es aterrador en términos de que le van a dar un timbre oficial a algo que es pseudociencia. Y eso va a ser mucho más difícil desmentirlo. Sí. Porque ahora, para dar ejemplo con qué partías, Gabriel, tal vez ya no va a llegar con un par de páginas impresas de YouTube. Tal vez va a llegar con un documento oficial de Estados Unidos que te va a decir, mire, ¿cómo usted me dijo que las vacunas eran inocuas si la autoridad en Estados Unidos está diciendo lo que provocan? No, es terrible. De hecho, esto nació de nuevo de la historia del tabaco y el petróleo porque, insisto, la familia Koch, el Cato Institute y otras think tanks pasaron de financiar informes a financiar artículos científicos. En revistas que no tienen revisión por pares, es decir, donde tú publicas cualquier cosa si es que pagas $5.000, y por lo tanto empezaron a disfrazar sus opiniones de evidencia científica. Sí. Y todavía pasa mucho, porque en el fondo, hoy muchas veces te dicen, porque Sí, claro. este programa se va a llenar de comentarios, te aviso de todo tipo, y algunos dicen, no, pero ¿cómo si yo vi el video del científico, de un médico, que dice que esto es así? ¿Cómo usted me dice que no? Ya. Y ahí yo creo que viene lo fundamental. ¿Por qué yo debería confiar en la ciencia? Y cuando alguien dice, pero yo vi un científico, ojo, un científico no es la ciencia. La ciencia se sostiene en dos pilares. Uno es el método. El problema es que distintos tipos de científicos tienen distintos métodos. La aproximación a la verdad no es la misma. Y el método ayuda, se autocorrige, pero no es lo único. Hay otra cosa relevante que de nuevo la menciona Naomi Oreskes, esta historiadora de la ciencia que te mencionaba, que publicó hace poco otro libro que se llama justamente ¿Por qué confiar en la ciencia? Y ella lanza una tesis muy interesante porque habitualmente la confianza en la ciencia se basa en el método, en este método riguroso que se corrige y que depende un montón de la disciplina también. Entonces ella dice, ¿sabes qué? Está bien, pero no es puro método. La ciencia también se sostiene en la comunidad, porque no es la opinión de un científico, es la opinión de este montón de científicos, de la sociedad científica, es el consenso científico. Es imposible pagarle a todos los científicos del mundo para que opinen lo mismo. Y la curiosidad científica no se puede meter en un cajón. Alguien en Chile, en Pakistán, en Estados Unidos, en Malasia, y tiene una pregunta y tiene acceso a un laboratorio de investigación, lo va a hacer y va a publicar lo que encontró. Y si el de al lado encuentra lo mismo y a este lado del mundo se encuentra lo mismo, empezamos a construir consenso. Sí, Gabriel, eso es muy importante, el consenso científico. Eso es lo que deberíamos buscar. Para las personas que de buena voluntad están viendo esto y dicen, bueno, pero ¿cómo me oriento en este mundo que es complejo, donde me sale un video en YouTube de un señor que está vestido con bata de médico y me dice las vacunas son malas? La opinión de cualquier persona individual en ese sentido es irrelevante. Lo que hay que mirar son los consensos científicos. En el fondo, que no es tampoco la opinión de este como club de científicos, es la evidencia acumulada en el tiempo con respecto a una pregunta en particular. Ese es el consenso científico, que en algunos casos se puede resumir y se puede presentar, por ejemplo, el consenso científico con respecto a la crisis climática, que existe y está basado en miles de estudios y se presenta. Eso es un consenso. No es la opinión de alguien. Entonces, claro, hoy día es súper fácil hacer un video, pongo mi teléfono, me pongo un delantal y digo algo. El problema es que tenemos la tendencia, porque los seres humanos, hay dos cosas que nos encantan, el chocolate y tener la razón. Entonces, si yo veo a alguien que dice algo que a mí me gusta, obvio tiene razón. Entonces, es muy fácil empezar a encontrar cosas que se alinean con lo que yo creo. Lo otro es mucho más complejo. Entonces, la opinión de alguien, al final del día, es irrelevante. Lo importante es la evidencia científica acumulada a lo largo de años pacientes de interrogación de la naturaleza. Eso es lo relevante. Y según Naomi Oreskes, ahí descansa el gran poder de la ciencia, no en el científico o la científica por su cuenta, sino en el trabajo colectivo que permite generar evidencia sólida y tomar buenas decisiones. Gabriel León, muchas gracias por esta conversación sobre un tema que importa. Encantado. Lo bueno de ser renovables es que Arauco ayuda a cuidar y proteger lo que importa. Conoce los animales que habitan en sus ecosistemas en el podcast Voces del Bosque, donde destacados actores y actrices nacionales te invitan a conservar el presente para construir el futuro. Arauco, renovables para una vida mejor.
Estamos junto a Macarena Peñaguilillo. Macarena es doctora en comunicación, experta en comunicación en salud y académica en la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad Diego Portales. Macarena, gracias por acompañarnos para hablar de un tema que importa. Hola, muchas gracias por la invitación. Partamos por algo temporal. ¿Es nuevo esto de que una cantidad importante de la gente tenga creencias y conductas que podríamos llamar anticientíficas o que van en contra de la evidencia científica? A ver, yo creo que lo primero es señalar que es importante decir que a lo mejor estas creencias pueden ser relativamente prevalentes, pero cuando llevamos a otros niveles de análisis, como por ejemplo actitudes o comportamientos, no son tan prevalentes. Y yo creo que eso pone como de alguna manera paño frío en el sentido de que no estamos en una situación como tan riesgosa, ¿ya? Sin embargo, como señalas, sí existen ciertas condiciones estructurales de los ecosistemas informativos actuales que sirven como caldo de cultivo para que estas creencias puedan ser un poquito más prevalentes. Y respondiendo a tu pregunta, no, por supuesto que no son nuevas. O sea, los discursos anticientíficos existen desde que existe la ciencia, en todas sus versiones y en todas sus formas. De hecho, bueno, ha habido científicos que han muerto por defender sus hallazgos, personas que han sido exiliadas de la sociedad por adherir a sus planteamientos científicos. Y actualmente, bueno, eso también lo vemos en una medida mucho menor, pero en volúmenes de la población mayor y en discursos que son bastante prevalentes también. ¿Y este discurso anticientífico, de dónde viene? ¿Por qué los seres humanos muchas veces tendemos a desconfiar de lo que nos dice la ciencia o incluso activamente querer oponernos a lo que nos dice? Bueno, hay diversas explicaciones, creo yo. En alguna medida la ciencia se opone a otros saberes establecidos, se opone de manera bastante evidente, por ejemplo, a creencias religiosas o a creencias mágicas o a ciertas culturas, ¿no? Formas de entender la realidad. La ciencia es una manera de entender la realidad que la humanidad ha considerado válida, ¿no es cierto? Porque ha establecido un método, una manera de conocer. Pero también la ciencia, de alguna forma, entrega información que a veces no es tan compatible con lo que nosotros queremos creer acerca de ciertos temas o es de alguna manera funcional a la manera en que nosotros queremos entender el mundo. Entonces, si tú piensas en temas, por ejemplo, como la crisis climática, eso puede ser bastante problemático porque la forma de detener la crisis climática o de ralentizar, siendo más realista, es poniendo en tensión el modelo de desarrollo con el que la humanidad ha trabajado durante siglos, ¿no es cierto? Exige ciertos sacrificios. Por supuesto, y eso tiene un costo económico y un costo político, y probablemente no todos están disponibles para tomar ese costo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, es mejor matar al mensajero de alguna manera. A veces es más cómodo decir la ciencia está mintiendo o hay intereses detrás de la ciencia, una gran conspiración y por lo tanto no hay que hacerle caso. Puede ser, pero también hay que ser súper transparente y que muchas veces la ciencia, los científicos, han actuado de maneras reñidas con la ética. O sea, hay historias que han afectado sobre todo a poblaciones vulnerables, por ejemplo, donde han sido sujetos de investigación sin haber prestado su consentimiento, por ejemplo. Entonces, esos ejemplos históricos son fáciles de revivir cuando tenemos este tipo de disputas y controversias. Muchas veces también los científicos han recibido financiamiento por parte de industrias que de alguna manera quieren apoyar ciertas posiciones, ¿no es cierto? Y utilizan a la ciencia y al conocimiento científico en ese sentido. O sea, esas cosas han pasado, no las podemos negar. Sin embargo, es importante señalar que actualmente los estándares éticos en la comunidad científica, y por eso es súper importante hablar de la comunidad científica, la ciencia no se hace de forma independiente, de forma autónoma, encerrados en un laboratorio, sino que estamos en permanente diálogo, ¿no es cierto?, con las personas que están produciendo conocimiento. Y eso significa que hay algunos estándares éticos que son súper importantes y cada vez más exigentes para la producción de conocimiento. Eso es bien interesante porque evidentemente los científicos, como cualquier ser humano, pueden cometer errores, se pueden equivocar, pueden tener conductas que son contrarias a la ética, pueden tener sus propios intereses, pero lo interesante es que la comunidad científica tiene herramientas para precisamente autorrevisarse, ¿no? E ir
superando esos errores y someter permanentemente a crítica todo lo que suceda, que es distinto a otros tipos de conocimiento, como la religión, por ejemplo. Si algo sale en la Biblia, digamos, no hay un mecanismo por el cual uno diga, no, en verdad, esto de que el mundo se creó en 6 o 7 días no era cierto y revisamos esto y nos damos cuenta. Si está en la Biblia y no hay nada que hacer. Y esa es una diferencia que creo que es súper importante para entender por qué el conocimiento científico produce cierto tipo de conocimientos que otros saberes, tú hablabas de la religión, saberes mágicos, etcétera, de alguna manera no la tienen, porque no tienen esos procedimientos para autorregularse, ¿no? Claro, yo creo que ese es uno de los grandes contra o una de las grandes barreras de comunicar la ciencia a una ciudadanía con una perspectiva amplia. Y que es que nosotros, en general, como seres humanos, primero que todo andamos buscando certeza. Nosotros queremos que nos digan esto es así o asá. Y la ciencia, a pesar de que se encamina en esa dirección, buscar ciertas verdades, ¿no es cierto? Entender el universo que nos rodea, la naturaleza, etc., le toma mucho tiempo poder conseguir un grado de certeza, ¿cierto? Entonces yo siempre les digo a mis estudiantes, nosotros con evidencia científica actual podemos decir, sin temor a que nos demanden, el tabaco produce cáncer de pulmón. Pero si yo quiero decir el tabaco produce cáncer en otro lugar del cuerpo, a lo mejor el grado de certeza que tengo no es tan claro, no es tan sólido, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los criterios para establecer esas verdades son muy estrictos, ¿sí? Entonces, ahí al comunicar la ciencia, tiene esta dificultad de que siempre hay que poner ciertos moderadores del discurso o poner ciertos matices y decir, bueno, en estas condiciones, dadas estas circunstancias, etc. Y eso no es tan fácil de procesar en general para los seres humanos porque tenemos limitaciones cognitivas varias, muchas cosas de las que preocuparnos, muchos mensajes que procesar. Entonces, probablemente no es nuestro espacio más favorito en el cual estar, ¿no es cierto? En esta incertidumbre, no entender muy bien. Los ejemplos son millones, o sea, el café. ¿Hace bien o hace mal el café? Probablemente ayer leíste un estudio que decía que hacía fantástico para ciertas cosas, pero en otro estudio hace mal para cierta otra cosa. Y el tema es que la evidencia científica es acumulativa. Se produce en colaboración de forma explícita y de forma implícita. O sea, hay equipos de investigación en diversas partes del mundo preguntándose más o menos las mismas cosas y los saberes que se decantan, ¿no es cierto?, son a través del tiempo y a través de distintos hallazgos. Y ahí cobra mucha importancia el trabajo que hacen, por ejemplo, personas o equipos de investigación que recopilan evidencia. No producen datos, no tienen un laboratorio produciendo datos, pero sí van leyendo a través de los distintos estudios que se van realizando y pueden sacar algo así como un promedio, ponte tú, para decir si el café efectivamente te hace bien para una determinada función que tú estás pensando. Claro, y además la respuesta probablemente es mucho más matizada de lo que cabe en un titular de prensa o de lo que la respuesta que uno quiere, que básicamente hace bien o hace mal. Lo mismo que ha pasado con los huevos también, ¿no? Que ha habido también tanta información al respecto. Entonces, claro, es un saber que de alguna manera obliga a hacer una serie de matices que muchas veces son muy difíciles de comunicar y más bien provocan desconfianza muchas veces. Claro, y al otro lado tienes un mensaje simple, claro, transparente, lleno de certezas, que evidentemente no tiene fondo, porque no tiene un sustento de ninguna especie, pero cumple con todos los otros requisitos para ser un mensaje mucho más fácil para ser procesado, ¿no es cierto? Y no solo procesado para mí como individuo, sino que también para ser difundido. Y en las plataformas actuales, sobre todo en los espacios digitales, como los sitios de redes sociales, por ejemplo, esos mensajes corren con ventaja. Tú hablabas de eso al principio, ¿no? Del ecosistema informativo actual y de cómo de alguna manera le pone más combustible a este tipo de mensajes. ¿Por qué ocurre eso hoy día? Mira, hay varias razones. Algunas de ellas tienen que ver con las estructuras de funcionamiento de las plataformas, pero también tienen que ver con la manera en que los seres humanos elegimos la exposición a la información, procesamos la información y tomamos decisiones a partir de ella. Entonces, en el lado de las plataformas, probablemente hemos escuchado infinitas veces hablar del algoritmo, ¿no es cierto? Y es simplemente que las plataformas se dieron cuenta de que las personas les gusta consumir contenidos de cosas que han preferido previamente, ¿no es cierto? Entonces, de alguna forma, si tú en algún momento, por mera curiosidad, interactuaste con un mensaje anticientífico, le diste like o te quedaste leyéndolo, ¿no? Todas estas métricas que usan las plataformas para saber si estás prestando atención. Y eso le entrega información a la plataforma y la plataforma lo que hace es decir, a esta persona le gustan estos mensajes,
yo necesito que esta persona le preste atención, se quede tiempo, ahí está la forma de monetizar la plataforma, y por lo tanto lo que tengo que hacer es darle más de ese contenido a la persona, ¿no? Entonces el algoritmo favorece el que te aparezca mucho más de ese mensaje anticientífico, ¿cierto? Entonces, de alguna manera eso te va distorsionando el entorno informativo, porque no hay una diversidad. No hay un contrapunto, sino que todo se empieza a parecer. Y eso de alguna forma distorsiona la forma en que tú miras, ¿no? Lo que hay alrededor, la información con la que puedes contar y entender con ella la realidad que te rodea. Hay una responsabilidad fundamental, por lo tanto, de cómo las plataformas te entregan esa supuesta información o cómo te entregan contenidos y cómo priorizan ese tipo de contenidos que pueden ser, además, más llamativos, porque evidentemente generan curiosidad en un primer momento y luego van metiéndote cada vez más en ese hoyo de desinformación. Claro, y aparte que en las plataformas, a diferencia de lo que ocurre en los medios tradicionales, no existen figuras que filtran información. O sea, en un medio tradicional existe un editor o editora que tiene una función de curatoría editorial, ¿no es cierto? Que decide, mira, esto sí puede ir, esto no puede ir, esto es más relevante que esta otra cosa. En las plataformas todos los mensajes corren con más o menos las mismas reglas, ¿no es cierto? Entonces depende mucho del mensaje, el cómo le va al mensaje. Y tampoco existen periodistas o profesionales de la información que chequeen la evidencia, ¿no? Entonces, en un medio uno tiene ciertos filtros editoriales del mismo periodista que va a poner su firma, ¿no? Ahí, y que de alguna forma te permiten que la información pueda tener cierta calidad. En una plataforma eso no ocurre. Entonces ahí también hay una diferencia. Pero además de eso, pasa que estas plataformas no son así por casualidad, sino que responden a la psicología humana. O sea, los seres humanos tenemos ciertas particularidades en la manera en que tomamos decisiones respecto de la información que nos exponemos. O sea, por un lado, esto del algoritmo tiene que ver mucho con un proceso que se llama exposición selectiva. Y es que nosotros somos súper celosos de nuestras creencias, nuestras actitudes, y de alguna manera no nos gusta exponernos a mensajes que las ponen en tensión. Entonces, si a mí me gusta un determinado equipo de fútbol, para llevar a otro tema, no quiero escuchar del otro equipo, ¿no es cierto? No quiero saber, porque a mí me gusta este equipo y esto es lo que yo creo y esto es lo que yo valoro. Entonces, nosotros como seres humanos, incluso en un ecosistema sin algoritmos, vamos a tender a preferir contenidos que se parezcan a lo que nosotros ya creemos. Eso es una cosa de funcionamiento. Y lo otro es que los psicólogos sociales dicen que los seres humanos somos avaros cognitivos y que en el fondo es una idea de que nuestros recursos cognitivos son limitados. Tenemos tanta información que procesar cada vez más en estos ecosistemas digitales, ¿no es cierto? Un celular, una pantalla, un montón de cosas, que nuestros recursos cerebrales para procesar información los utilizamos muy selectivamente. Y por lo tanto, todos los mensajes que no son tan relevantes, como por ejemplo los que te encontráis haciendo scroll en una red social, los vamos a procesar de una forma periférica. O sea, no poniendo toda nuestra carga cognitiva, sino que ojalá lo más ligeramente posible. Y ahí cobran relevancia ciertas pistas que nos dan los mensajes, como por ejemplo apelaciones emocionales. Entonces, apelaciones emocionales pueden ser mucho más llamativas y digo, mira, voy a ponerle atención a este mensaje porque me desencadena alguna emoción, ponte tú. Luego, lo mismo con las imágenes, las fuentes, las personas que están hablando ahí también son importantes. Y de ahí la relevancia, por ejemplo, los deepfakes, ¿no es cierto? Donde tú puedes manipular todo de un mensaje. Y cuando hablamos de apelaciones emocionales, por ejemplo, esta idea de que me están engañando, ¿no? O de que hay una conspiración contra mí para decirme algo que es mentira. ¿Es una apelación emocional que funciona? Por supuesto que sí, claro. O sea, uno de los gatillantes, ¿no es cierto?, de por qué esta desinformación o mensajes anticientíficos son tan poderosos y tan atractivos, es porque de alguna manera nos conectan con estar en un espacio de información privilegiada, ¿no es cierto? Nosotros sabemos algo que el resto no sabe, ¿no es cierto? Y eso es súper atractivo para un ser humano porque es un recurso que tenemos que nos pone en una ventaja en comparación con el resto. Entonces, claramente el llevarte a ese lugar que tiene bastante de emocionalidad, pero también tiene cosas cognitivas, no racionales, hace que estos mensajes puedan conectar súper bien con ciertos segmentos de la población. Y ahí hay una pregunta empírica, ¿no? Que uno de los proyectos que estamos llevando a cabo ahora queremos ir hacia allá,
es bueno, pero ¿cuáles son esos segmentos de la población? ¿Y qué nos puedes adelantar de eso? ¿Cuáles son esos segmentos que se ven más atraídos a ese tipo de mensajes? No mucho todavía porque no tenemos datos empíricos en Chile, estamos en proceso de recolección de esa información, pero existen ciertas asociaciones que se han testeado en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos, en el contexto de la pandemia del COVID, yo siempre participo en los grupos de comunicación de la salud. Y cuando fue la pandemia se inundaron de comunicadores políticos. Y fue como, bueno, es que ahora la salud es política. Y harto de la investigación tenía que ver con vincular posiciones políticas, ideológicas, etcétera, con creencias de salud. Y se encontraba, por ejemplo, que personas que tendían a los extremos, sobre todo hacia el extremo de la derecha, ¿no es cierto?, eran más propensos a tener estas creencias conspirativas y a adherir a estos mensajes desinformativos anticientíficos. Y claro, y son precisamente esos políticos extremos y especialmente la ultraderecha los que llevan adelante este tipo de mensajes. ¿Qué va primero, digamos? ¿Es porque ese público es más, digamos, de alguna manera, más vulnerable a esos mensajes y por eso esos líderes extremos se suman a ello? ¿O es al revés? ¿Es porque siguen esos líderes extremos que ese público se vuelve más vulnerable a la desinformación? No sé si podría dar una respuesta tan categórica a esa pregunta, es un poquito difícil, pero lo que pienso yo es que los líderes tienen una función amplificadora súper importante en este sentido. O sea, si bien no te podría decir que es primero el huevo o la gallina, probablemente estos líderes políticos ven ahí un cierto nicho, ¿no es cierto? También no podemos poner en duda que estas personas genuinamente crean eso, ¿no es cierto? O sea, el secretario de Salud de Estados Unidos es genuinamente una persona que duda de las vacunas, por ejemplo, ¿ya? Sí, sin perjuicio de decir, bueno, esto lo hace porque le conviene o porque efectivamente es su creencia. Probablemente es su creencia. Podemos respetar, ¿no?, que existen distintas creencias en el mundo. Ahora bien, el problema cuando esas personas llegan a posiciones de poder, así a grandes rasgos yo veo dos grandes. Uno es que ellos toman decisiones de salud pública. O sea, Robert Kennedy, por ejemplo, ante el brote de sarampión en Estados Unidos, todavía no hace un llamado a vacunar a los niños. Sigue señalando que es una opción de los padres, aun cuando el consenso científico es que el problema se genera porque los padres no han vacunado a los niños, como solían hacerlo hace unos años atrás. Y eso significa que niños están muriendo de manera totalmente evitable. Por una enfermedad en teoría erradicada del país, ¿no es cierto? Entonces ahí hay un problema gigante, que es que estas personas toman decisiones de salud pública. Y el segundo problema, que tiene más que ver con comunicación, es que las fuentes informativas, en este caso un vocero, que sería esta persona, también tienen la capacidad de trasladar ciertas características a los mensajes. Entonces el mensaje ya no es un mensaje cualquiera que circula en las redes, sino que es un mensaje que viene de una autoridad de gobierno en un país poderoso. Y además eso produce no solo que el mensaje gane en credibilidad, sino que también gane en visibilidad, porque ya no aparece solamente en nichos específicos de la Deep Web, ¿no?, sino que aparece en plataformas mainstream. ¿Y qué tanto afecta esto? Por ejemplo, recordando la crisis del COVID, cuando Donald Trump aparecía en público y decía que había que tomar hidroxicloroquina, ¿no?, este remedio contra la malaria que no estaba probado científicamente que ayudara en nada. O incluso que había que inyectarse desinfectante, que es algo que llegó a decir, aunque parezca increíble, el presidente de Estados Unidos. ¿Cómo afecta eso la discusión pública cuando hay todo un esfuerzo de científicos, de médicos, intentando enfrentar un problema tan grave como una pandemia y los líderes políticos, en vez de sumarse a esa comunicación, están enviando mensajes no solamente distintos, sino que totalmente opuestos, diciendo lo que dicen los científicos, los médicos, no sirve, ustedes hagan esto otro? Bueno, yo creo que es muy frustrante para las personas que dedican su vida a la investigación científica, que han visto generaciones y generaciones de investigadores previamente produciendo el conocimiento que tenemos actualmente, que nos permite, por ejemplo, controlar una enfermedad como el sarampión o como, bueno, ahora el COVID también, o la misma influenza que nos vacunamos todos los años, etcétera, etcétera, que son enfermedades que en su momento mataban millones de personas cada vez que aparecían, ¿no es cierto? Y ahora son mucho más manejables precisamente gracias al saber científico. Entonces, yo pienso que de partida es muy frustrante. Me acuerdo la cara de Anthony Fauci cuando estaban hablando y discutiendo cosas que decían, y yo creo que lo manejaba bastante bien dentro de todo, ¿no es cierto? O sea, hay un tremendo problema. Sin embargo, también es importante señalar que es bien difícil contrarrestar
las posiciones políticas, sobre todo cuando estas personas tienen el grado de poder que tienen en este momento en Estados Unidos, por ejemplo. Porque tú ves que no solamente estamos viendo discursos anticientíficos o omisiones que tienen que ver con el rechazo de lo científico en el caso de Kennedy, sino que también acciones explícitas, como por ejemplo, cómo se ha cortado el financiamiento federal a las universidades que producen el conocimiento de frontera en Estados Unidos. O sea, el National Institutes of Health, por ejemplo, que financia las grandes investigaciones que producen vacunas, medicamentos, tratamientos, etcétera, está cortando financiamiento de forma gigante, ¿no es cierto?, debido a los mandatos que ha emanado desde el gobierno de Trump, ¿no es cierto? Entonces, eso tiene consecuencias severas, no solo a nivel de discurso, no solo a nivel de comunicación. Y el problema acá también, y tiene que ver con comunicación, en el sentido de que si la ciudadanía no valora la ciencia, no lo pone en el mismo nivel, que un poco lo que quiere hacer Trump, de ese, bueno, entonces que en las universidades haya diversidad. Es que no tiene por qué haber diversidad, le responde un rector de universidad, porque efectivamente acá tenemos que estar las personas que creemos en la ciencia, ¿no? Bueno, pero si eso no es, si no permea la ciudadanía, a la gente en realidad le da lo mismo o no le influye directamente que Harvard o que alguna otra de las grandes universidades esté recibiendo el financiamiento para la investigación científica que no va a resolver el problema de hoy día o de mañana, sino que de 10 o 20 años más. Claro, porque es muy difícil ver las consecuencias, pero incluso pensemos en casos en las consecuencias sí se ven. Por ejemplo, el tema de la crisis climática, que uno decía, bueno, una cuestión bien teórica. Hoy día estamos viendo día a día las consecuencias de la crisis climática. En Estados Unidos lo han vivido con mucha fuerza y mucha intensidad, en eventos climáticos extremos, en huracanes, en incendios forestales, etc. Pensemos el caso de la vacunación también, que uno también dice, bueno, es un tema como un poco teórico. Bueno, en Estados Unidos, tú lo mencionabas, hay una tremenda epidemia de sarampión, una enfermedad erradicada en uno de los países más ricos del mundo, en que están muriendo niños en este momento. Y aún así, el discurso no cambia. O sea, aún así, el ministro de Salud no llama a vacunarse y mantiene su discurso antivacunas. ¿Qué pasa cuando ni siquiera ante una evidencia que es así de clara, personas muriendo, logra provocarse este cambio? ¿Es que hay creencias que de alguna manera son más fuertes que eso en parte de la población? Cambiar las creencias no es tan difícil, pero cambiar las actitudes y cambiar los comportamientos puede ser más complejo, ¿no es cierto? Entonces, esto es un proceso acumulativo. O sea, estos discursos, como conversábamos al comienzo, no empiezan a circular ahora. Llevan un buen tiempo, o sea, desde siempre, ¿no? Pero además han sido potenciados por la comunicación, sobre todo en los ecosistemas digitales, ¿no? Entonces hay como, lo que nosotros vemos ahora es una manifestación de algo que ya se venía dando hace un montón de tiempo. La pandemia del COVID yo creo que jugó un rol bien importante en la consolidación de estos discursos. De alguna manera, por varias cosas, pero, por ejemplo, uno es que si bien fue como un terremoto, ¿no? Nos cambió la vida, pero no nos cambió tanto, ¿no? Y salimos adelante, o sea, dentro de todo estamos bien. ¿Por qué? Por la vacuna, principalmente. El problema es que la gente no hace esa relación tan directa. Y cuando tú hablabas del cambio climático, de los efectos en Estados Unidos, me acuerdo perfecto de Donald Trump diciendo en un invierno que fue particularmente crudo en Estados Unidos, y como, bueno, ¿y dónde está el calentamiento global? ¿No se dan cuenta que estamos en una ola de frío? Es como, ya, lo que pasa es que no estamos entendiendo la complejidad del fenómeno. Y ahí nuevamente volvemos sobre esta como desventaja comparativa que tiene la ciencia en comparación con los mensajes anticientíficos. Que el mensaje científico es más complicado. Es más complicado, claro. Es difícil explicarle a la persona que una ola de frío también tiene que ver con un calentamiento global, ¿no es cierto? Que mi nivel de conocimiento no me permite explicarlo en fácil, ¿te fijas? Y probablemente para los científicos tampoco es tan fácil porque hay tantos matices y cosas versus decir una barbaridad como la que dice esta autoridad o cualquier otra persona y que es súper fácil de procesar y listo, seguimos con el resto de los problemas que son bastantes, ¿no? Ahora, también tú decías algo interesante, como al final salimos del COVID, salimos, claro, gracias a que hubo toda esta investigación científica, las vacunas que nos permitieron seguir adelante. O el tema de la vacunación también, en que, bueno, uno se olvida un poco de que es importante la vacunación porque vivimos en un mundo en que efectivamente los niños no se mueren de sarampión, ni de polio, digamos, gracias a las vacunas.
Pero se nos olvida eso. Y por lo tanto, de alguna manera el éxito de la ciencia en lograr sacarnos adelante, en erradicar enfermedades, hace que también esos problemas que para alguien hace 50 o 100 años lo tenía muy claro, sabía perfectamente lo grave que era que hubiera un brote de sarampión, hoy día nosotros no tenemos esa experiencia. Y de alguna manera también eso conspira contra que le demos la relevancia necesaria para decir, bueno, si no tenemos esas enfermedades hoy día, si no tenemos los niveles de mortalidad infantil que había en países como Chile hace 50 años que eran atroces, es precisamente gracias a que esas vacunas existen y que esas enfermedades han sido erradicadas. Entonces, también vivimos en un mundo en el cual de pronto ese discurso anticientífico es fácil porque no tenemos o no sufrimos tan claramente las consecuencias en el día a día. Claro, no vemos grandes problemas precisamente porque ya la ciencia hizo el trabajo y las medidas están tomadas, ¿no es cierto? Yo siempre uso un ejemplo bien ridículo, pero te lo voy a hacer. Una famosa bebida cola que no vamos a mencionar está en la mesa de las personas todos los fines de semana probablemente, ahora que hay más poder adquisitivo en la semana, y tú sigues viendo publicidad de esa famosa bebida cola que no ha cambiado en su fórmula, tiene el mismo sabor desde que yo tengo memoria, ¿no es cierto? Ha variado un poco los productos, pero ellos siguen haciendo publicidad. En el fondo, tú puedes tener un producto, se sigue vendiendo, pero tienes que seguir insistiéndole a las personas, poniendo el producto, hablando del producto, ¿no es cierto? ¿Para dónde quiero ir con este ejemplo? Es que estas cosas no están superadas. O sea, tú no puedes asumir que, ya, tenemos una vacuna, hay una política pública. En Chile las políticas públicas de vacunas son muy poderosas porque hacen que la vacuna sea obligatoria, hace que la vacuna esté fácilmente disponible. Entonces, para mí, voy caminando por la calle y en una estación de metro me encuentro con un vacunatorio y me pongo la vacuna. Entonces, las barreras son mínimas. Barreras físicas, contextuales, que yo puedo decir, no tengo plata, por ejemplo, para pagar, no es un problema, está pagada. O no tengo tiempo, bueno, está en cualquier parte, van a mi oficina a vacunarme, ya, etc. Pero cuando tú tienes otras barreras, ahí es donde empieza a ser importante la comunicación y el poner estos discursos, ¿no es cierto? Y que la gente efectivamente vea el valor de aquello. ¿Y en esa comunicación hemos fallado? ¿Nos falta hacerle publicidad a la bebida, por decirlo de alguna manera, permanentemente? Yo creo que más que fallado es que no se ha considerado la relevancia que esto tiene. Porque uno, en un país como el nuestro, con los recursos muy limitados, entre comprar vacunas y hacerle campaña a la vacuna, probablemente la decisión va a ser comprar vacunas y eso está perfecto, ¿cierto? Porque necesitamos el stock de vacunas para que la gente se vacune. Y porque todavía no tenemos un problema de la magnitud que hay en otros lugares donde las vacunas tienen un alto grado de rechazo. Pero si lo que pasa en el hemisferio norte y sobre todo en Estados Unidos es un indicador o un termómetro de cómo podrían venirse las cosas, a lo mejor en unos años más eso sí podría ser una dificultad, ¿no es cierto? Estamos empezando a ver que hay algunos políticos que empiezan a copiar estos discursos porque ven que funcionan, ¿no? Dicen, bueno, si funciona en Estados Unidos, si funciona en Brasil, si funciona en Argentina con Milei, bueno, yo empiezo a copiar todos los elementos de ese discurso. Y el tema antivacunas, el tema anticientífico también es parte de ese discurso y empieza incipientemente todavía a copiarse en Chile. Claro, y ahí es donde uno tiene que pensar, bueno, ¿cómo lo vamos a contrarrestar? Y ahí la comunicación empieza a tomar un rol más importante y resulta relevante que las autoridades que ejercen, ¿no es cierto?, en el gobierno, pero también quienes financian o habilitan, y estoy pensando en los parlamentarios, que son los que más cuestionan, cuando hay partidas presupuestarias destinadas a temas de comunicación pública, de la ciencia, de la salud o de otros temas de violencia y género, por ejemplo. Porque, claro, se percibe como que fueran propaganda del gobierno, pero en realidad son mensajes necesarios, son mensajes importantes y que tienen que tener una cierta inversión, que no es menor, ¿no es cierto?, para poder tener el mismo alcance o llegar cerca, ¿no?, del alcance que tienen estos otros discursos. Macarena Peña-Lillo, muchas gracias por habernos acompañado y hablando de un tema que importa. Muchas gracias. Hasta aquí este capítulo de Lo que Importa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Más que nunca, hoy te quiero pedir que nos ayudes a correr la voz, a difundir en un tema tan importante, tan crucial como este. Sobre todo si conoces a alguien que tiene dudas, por ejemplo, sobre el tema de las vacunas, sobre el conocimiento científico que hay detrás. Bueno, invítalo a que vea este programa y así podemos ayudar también en un tema tan relevante que tiene que ver con nuestro futuro, con nuestros niños, con la salud pública en Chile. Así que muchas gracias por habernos acompañado y te esperamos la próxima semana para hablar de otro tema que importa. Lo que importa es presentado por Arauco, renovables para una vida mejor.